Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron en Caracas la reinstalación de la mesa de conversaciones. Los diálogos entre las dos partes se iniciarán formalmente después de la primera semana de noviembre. Las negociaciones partirán de lo ya avanzado con la agenda establecida el 30 de marzo de 2016. El anuncio fue hecho por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el máximo comandante del ELN, Antonio García. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hay conmoción e indignación en el país por la muerte de un menor de 5 años presuntamente a manos de su padre. Gabriel González, como fue identificado el sujeto, habría asesinado a su hijo de 5 años de edad como una forma de venganza hacia su expareja. Así lo revelan varias conversaciones enviadas por el hombre. El asesinato del menor se cometió en un hotel de Melgar, Tolima. El sujeto señalado del crimen fue capturado y permanece a esta hora en una estación de policía de Girardot. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno y las comisiones económicas del Congreso definieron el informe de ponencia de la reforma tributaria que tendrá un menor recaudo al esperado. El monto calculado ahora es de 22 billones de pesos, no de 25. Esto luego de la eliminación del aumento de impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón. Se excluyeron de la ponencia los días sin IVA y más penas para personas evasoras. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Sangriento motín en cárcel de Ecuador deja 15 muertos y medio centenar de heridos. Se agudizan protestas en Cuba por apagones y el presidente Díaz-Canel afirma que no tienen legitimidad. Lula da Silva lanza estrategia para derrotar a Bolsonaro en segunda vuelta. Buscará coalición para formar bloque democrático. Banco Mundial advierte de crecimiento económico mediocre en América Latina para 2023. Mientras el Senado ruso ratifica la anexión de los territorios ocupados, Ucrania lanza feroz contraofensiva y recupera su terreno. Un estadounidense, un francés y un austriaco ganan el Premio Nobel de Física. Elon Musk desiste de la demanda y será el dueño de Twitter al precio que ofreció originalmente. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Continúa la violencia dentro de las cárceles en Ecuador. Al menos 15 personas murieron y 21 quedaron heridas en un nuevo y sangriento motín en uno de los centros de detención más sobrepoblados de ese país. Una nueva masacre se vivió hoy en la cárcel Cotopaxi número 1 en el centro de los Andes de Ecuador. La prisión alberga a unos 4.300 presos y es una de las más grandes e importantes del país. Al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas este lunes durante una riña entre reos en otro episodio de violencia dentro del sistema penitenciario de la nación sudamericana y que expone nuevamente el debate sobre la falta de control del Estado dentro de estas situaciones. La policía ingresó en las instalaciones penitenciarias para intentar retomar el control total de la cárcel, mientras que equipos de militares resguardaron los alrededores. Algunos reos treparon a los techos para resguardarse de la reyerta, muchos de los cuales vieron en ese momento una oportunidad de escape y lo hicieron con ayuda de cobijas y ropa entrelazada. ¡Levanta, levanta! ¡Trepa! Las autoridades lograron capturar a varios que se dieron a la fuga y no pudieron llegar muy lejos. Esta es la octava matanza carcelaria desde febrero de 2021, con más de 400 muertos. Entre tanto, se profundiza la crisis en Cuba y se agudizan las protestas. La falta de electricidad afecta a todos los ámbitos de la economía y de forma notable la vida diaria de los cubanos, lo que está incrementando el descontento social en medio de la ya severa crisis que atraviesa el país. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó en septiembre 364 protestas que, según su registro, fueron las más numerosas desde 2021.
El exmandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que buscará formar un bloque democrático contra el actual gobernante Jair Bolsonaro de cara a la segunda vuelta que ambos disputarán el próximo 30 de octubre. Lula, aún favorito en las encuestas, afirmó que un 60% del pueblo brasileño rechaza la gestión del ultraderechista y que eso abre la puerta para acuerdos y para conversar con todos. De hecho, el líder izquierdista pretende acercarse a todas las fuerzas políticas posibles para frenar el fortalecimiento de Bolsonaro luego de los resultados de la primera vuelta. El Banco Mundial alertó sobre el riesgo de un crecimiento económico mediocre en América Latina para 2023. Según las proyecciones de la institución financiera, Colombia crecería 7,1% este año y se ralentizaría 2,1% en el siguiente. A pesar de que las economías de América Latina y el Caribe recuperaron sus niveles prepandemia durante 2022, el fantasma de la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre derivada por la ofensiva rusa en Ucrania amenazan con nublar el horizonte económico de la región los próximos 2 años. Así lo indican las previsiones del Banco Mundial, que consideran que el PIB latinoamericano crecerá un 3% en 2022, una tasa mayor a las previsiones hechas con anterioridad. Sin embargo, para 2023 el organismo estima que la economía regional caerá 1,6% y en 2024 se ubicará en 2,3%. Colombia es el quinto país de Latinoamérica y el Caribe que registra la mayor proyección de crecimiento para terminar 2022 con 7,1%, aunque se ralentizará 2,1% para 2023 y subirá 2,8% para 2024. El Banco Mundial detalla que por ahora el alza general de los precios de las materias primas ha sido una oportunidad para exportadores regionales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. No obstante, se prevé que los costos de las materias primas desciendan un 10% el próximo año. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró los avances rápidos y potentes de su ejército en el sur y en el este del país. Aseguró que decenas de localidades han sido reconquistadas de manos de los rusos. Las tropas ucranianas están logrando avances sustanciales tanto en el este como en el sur del país, según el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington, que considera que el ejército de Kiev refuerza las posiciones recuperadas para seguir replegando a los invasores. Y así lo confirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que celebró los rápidos y potentes avances de su ejército, afirmando que decenas de localidades fueron reconquistadas de manos de los rusos en las 4 regiones anexionadas por Moscú la semana pasada. Zelensky incluso citó 8 pueblos retomados por las fuerzas de Kiev en la región de Jersón, donde el ejército ruso se ha retirado. Una victoria si se tiene en cuenta que se creía que allí estaban las principales fuerzas de combate convencionales de Rusia. El actual avance de Ucrania en el este y en el sur también se produce después de la liberación de más de 450 localidades en la región nororiental de Yarkov y, según Zelensky, la lucha feroz continúa en muchas áreas del frente y no merma el movimiento ofensivo del ejército y defensores ucranianos. Una dura condena internacional recibió Corea del Norte tras disparar un misil balístico que sobrevoló Japón y llevó a este país a activar su sistema de alarmas y evacuaciones. El quinto ensayo balístico en apenas 10 días realizado por Corea del Norte recrudeció más las tensiones por la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en su vecino del sur, que realiza unos importantes ejercicios militares con las fuerzas de Washington. Por primera vez desde 2017, Pyongyang disparó un misil por encima de Japón, donde sus habitantes vivieron cerca de 20 minutos de pánico y respiración contenida, que fue el tiempo que tardó el proyectil en trazar su trayectoria sobre el norte del archipiélago nipón hasta caer finalmente en el mar, lejos de la costa y aparentemente sin causar daños. Pero las autoridades japonesas incluso activaron su sistema de alarma y urgieron a la población de 2 prefecturas del norte del país para que se refugiaran en edificios o bajo tierra, el primer aviso de este tipo en más de 5 años. Mientras se precisó que el proyectil voló 4.500 kilómetros hasta una altitud de 970 kilómetros y alcanzó una velocidad de Mach 17, lo que equivale a 17 veces la velocidad del sonido. Como respuesta, aviones caza surcoreanos y estadounidenses realizaron ejercicios de bombardeos de precisión a un blanco virtual en el Mar Amarillo, mientras la comunidad internacional rechazó fuertemente la nueva acción hostil de Pyongyang. Un
físico estadounidense, uno francés y uno austriaco ganaron hoy el Premio Nobel de Física por demostrar la forma en que se pueden comunicar las partículas sin importar la distancia a la que se encuentren. Un descubrimiento que abriría la puerta a nuevas tecnologías de comunicación y a métodos seguros de encriptación de información. La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física a los científicos Alan Aspect de Francia, John-Yves Closer de Estados Unidos y Anton Salinger de Austria, especialistas en física cuántica. El trío fue galardonado por su trabajo pionero con el entrelazamiento cuántico, un mecanismo en el que dos partículas cuánticas están perfectamente correlacionadas, independiente de la distancia entre ellas. What is awarded this year are experimental investigations that have revealed, so to say, deep secrets in nature, and in particular shown that the quantum physics theory is correct, even in cases where it is hard to understand. And in that sense, it has opened new ways of understanding nature. Los tres científicos, quienes compartirán el premio de unos 900.000 euros, recibirán el galardón de manos del rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, en una ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre. Tras meses de polémica y demandas, se resolvió el destino de Twitter. La compañía anunció su disposición a que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, adquiera la red social por $44.000 millones, como habían acordado inicialmente. Musk aseguró que este es el primer paso para crear X, la aplicación de todo. Un robot bípedo desarrollado por la Universidad de Oregón en Estados Unidos rompió el Guinness Record de velocidad en los 100 metros. El robot llamado Cassie fue inventado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Oregón y producido por la empresa Robótica y Agilidad. Cassie marcó el tiempo histórico de 24,73 segundos en el centro de atletismo de White de Osu, partiendo de una posición de pie y volviendo a esa posición sin caídas. El récord de 100 metros se basa en logros anteriores del robot, incluido recorrer 5 kilómetros en 2021 en poco más de 53 minutos. Cassie, el primer robot bípedo que utilizó el aprendizaje automático para controlar la marcha en terreno al aire libre, completó los 5 kilómetros en el campus del estado de Oregón sin ataduras y con una sola carga de batería. Este robot tiene rodillas que se doblan como las de un avestruz y funciona sin cámaras ni sensores externos, básicamente como si estuviera ciego. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta Yamit. Nos acompaña hoy el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado en varias ocasiones y ex jefe negociador con la guerrilla del ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Hasta principios de 2018, doctor Juan Camilo, la noticia que entregan hoy en Venezuela, el comisionado de paz Danilo Rueda y los jefes de esa guerrilla, de que se reinician diálogos, ¿cómo la recibe usted? Pues la recibo muy bien, Gerardo, como la debe recibir, creo, todo el país, porque esta búsqueda de la paz no puede caer, es difícil. Pero esta noticia que hoy se dio en Caracas, pues era ya esperada. Faltan algunos puntos de mecánica, dónde será la sede, si va a haber más garantes, etcétera. Pero no debemos, a mi entender, suscitar demasiadas expectativas. Lo que se va a dar próximamente a partir de noviembre es el comienzo de una mesa de negociación. Sí, de diálogos. Exacto, de diálogos. Pero el ELN es un grupo complicado, está muy fuerte. Y creo que esto puede tomar varios meses llegar a algún acuerdo con ellos, pero ojalá que se llegue. Llegan al punto de una agenda que fue construida en su momento en Caracas, que usted recibió del comisionado Frank Per, fueron a Quito, y allí esa agenda hablaba de 6 puntos, todos como muy abstractos: participación de la sociedad civil en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones de paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. Esa agenda que usted trabajó, ¿qué significa, doctor Juan Camilo? Esa agenda significa, si la mantienen en la nueva mesa, porque no se sabe si la van a mantener o le van a hacer adiciones o a cambiarla, pues yo supongo que la esencia continuará. Esa agenda significa que permitió llegar
a un punto que fue un cese bilateral de 101 días que constituyó el primer y único documento que hasta el momento en 50 y tantos años de vida de grupo armado alzado en armas ha firmado el ELN con el Estado colombiano. Y ese cese al fuego se supervisó, tenía compromisos del Estado, tenía compromisos del ELN, y me parece que es un acumulado interesante para que se revise lo que sucedió, cómo se cumplió, porque puede ser dar luces de lo que puede venir hacia adelante. Usted manifiesta que pues, si se mantiene la agenda, las dos partes hoy, el Gobierno Nacional por medio del Comisionado de Paz y los jefes guerrilleros, el señor Antonio García, manifestaron que comienzan donde terminaron, es decir, que se devuelven al momento en el cual quedaron los diálogos en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque en el gobierno de Iván Duque pues no hubo diálogos. Eso significa que esta agenda, que digo yo, a mí me suena como muy abstracto eso, doctor Juan Camilo, usted estuvo al frente de las negociaciones. ¿Qué significa, por ejemplo, participación de la sociedad civil en la construcción de paz? El ELN históricamente ha tenido una tesis que la repite siempre, en el pasado la repitió y seguramente ahora en la nueva ronda la dirá. Y creo que el comunicado de hoy de Caracas algo menciona, que es que ellos son unos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. A diferencia de las FARC, que ellos sí eran directamente una negociación FARC-Estado. El ELN maneja eso, por eso ha hablado de asambleas nacionales, de reuniones sociales. Nosotros alcanzamos a hacer como un ensayo en Tocancipá. Llevamos 100 estamentos, la delegación del gobierno, 100 el ELN, y fue como un ensayo de lo que puede ser en el momento en que se aterrice esa tesis de la participación de la sociedad civil. ¿Eso puede quedar subsanado con los diálogos vinculantes regionales que esboza el presidente Gustavo Petro para construir el Plan Nacional de Desarrollo, pero que hacen parte de esa sombrilla que llama el Paz Total? Pues no se ha dicho, ni el gobierno lo ha mencionado así. Entre otras cosas, el gobierno anunció que iba a revisar esa metodología de los diálogos regionales vinculantes. Pero lo que se le dijo siempre al ELN en las negociaciones de Quito fue que las conclusiones que salieran de ese tipo de reuniones eran útiles, pero no vinculantes, no obligaban, porque los únicos obligados son los negociadores en torno a una mesa. Entonces, decir que todo lo vinculante ahora tiene que ir obligatoriamente, me parece que sería un enredo grande en una negociación futura, porque negociar con el ELN no quiere decir, o no debe querer decir, ni mucho menos que se le va a hacer caso o se le va a entregar el Estado de Derecho, las normas legales que nos rigen. No, es una negociación dura, ardua, pero donde tiene que haber unas líneas rojas que el Estado y la comisión gubernamental que negocie debe hacerla respetar desde el primer momento. Por ejemplo, el tema del secuestro del que insistía el gobierno de Iván Duque, que era el secuestro. El ELN nunca dejó de secuestrar. Ahora da unos gestos liberando a algunos miembros de la fuerza pública. Ese tema del secuestro, ¿por qué lo tiene como punto de honor el ELN que sigue secuestrando? Porque el ELN no ha podido ni o querido entender una cosa, que es bueno que el nuevo gobierno se la recuerde desde la primera reunión, como nosotros lo hicimos, que es que así sean un grupo alzado en armas, así estén negociando, están obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario no es otra cosa que respetar a los civiles no combatientes. Por ejemplo, el secuestro extorsivo de civiles es algo que riñe con el derecho internacional y el ELN tiene que respetarlo, como tiene que respetarlo no poniendo bombas que afecten, por ejemplo, acueductos de los que se surte de agua a la población civil. Todo aquello que va en menoscabo de los civiles no combatientes es el núcleo del derecho internacional humanitario. Y por eso en el cese al fuego, que con ellos negociamos, se fue muy claro en que tenían que suspender cualquier agravio que le estuvieran dando a los civiles no combatientes. Parece que en ese, digamos, como
cese de hostilidades, lo que no han vuelto es a bombardear el oleoducto, porque siempre el ELN volaba los oleoductos. Sí, el oleoducto, ellos tenían ha amainado un poco. El oleoducto Caño-Limón-Coveñas, según estadísticas que tiene Ecopetrol, por ejemplo, ha pasado más parte de su vida inactivo por voladuras que activo transmitiendo y conduciendo crudo. Claro, ese es uno de los compromisos, pero los otros es lo que le decía, el derecho internacional humanitario lo tiene que respetar el ELN como cualquier grupo que se siente en una mesa de negociación. Ahora, dicho eso, yo diría, sería muy bueno y muy interesante que el ELN considerara que esta probablemente es la última oportunidad que tiene de incorporarse a la civilidad. Si no, lo va a dejar el tren de la historia y va a terminar como una guerrilla, quizás la única que quede en América Latina, sumergida en su criminalidad, desaprovechando la oportunidad de hacer un acuerdo de paz honorable e importante. Hoy estuvo Monseñor Héctor Fabio Henao, encargado en la Iglesia Católica de las relaciones Iglesia-Estado, hombre muy fuerte en la conferencia episcopal, y el nuncio apostólico dijo en su momento que el ELN sabía lo que él pensaba y dijo exactamente eso que usted está diciendo. Nos lo dijo en una entrevista en CMI, que el ELN tiene la última oportunidad. ¿Es tan así, doctor Juan Camilo? Porque sí ha sido reacia esa insurgencia realmente para negociar. Ha sido reacia y sobre todo ha sido muy dura. El ELN es un grupo que no entiende de gestos unilaterales en la negociación. Por ejemplo, en la negociación que hubo con las FARC en La Habana, en un momento dado las FARC renunciaron unilateralmente al secuestro y eso ayudó mucho a que fluyeran las negociaciones con celeridad. El ELN no hace ese tipo de cosas. Todo es bilateral, todo es negociado. Usted le dice a Pablo Beltrán, deme un tinto. Ellos nunca le alzan a usted la voz, y entonces Pablo Beltrán le dirá, con mucho gusto, yo le doy un tinto, pero si usted me da un vaso de agua. Si no, no hay negocio. Entonces todo con el ELN tiene que ser a base de bilateralidades, de deme y tome. Y eso hace la negociación pues más lenta aún. ¿Qué era lo más difícil, digamos, cuando usted estuvo en Quito, en esos diálogos, en el trato así personal, por ejemplo, con los comandantes guerrilleros? No, el trato personal con ellos es muy bueno y muy fácil. Ellos son unas personas que nunca subirán la voz, nunca harán un grito, nunca harán una cosa intemperante. Son negociadores que tienen mucha experiencia, pero son duros negociadores. Son duros negociadores, no solo por esta bilateralidad que menciono, sino por su visión. Y creo que lo más importante es poder llegar a ellos, con ellos en un entendimiento de qué es lo que ellos dicen que son representantes de la sociedad civil por la cual están negociando. Porque la sociedad civil la conforman decenas, centenas de estamentos y ellos solo representan algunos estamentos de la sociedad civil. Entonces llegar a un punto de negociación con ellos en eso es muy importante, por eso las reuniones que menciono que se tuvieron en Tocancipá con la Secretaría Técnica de las Naciones Unidas. Doctor Juan Camilo, ¿qué recuerda usted que pedía el ELN, por ejemplo, que le dieran para, aparte de la participación de la sociedad civil en la Convención Nacional o en la Asamblea Nacional, como lo quieran llamar ellos, que pedía el ELN, por ejemplo, el Estado, a ustedes como negociadores? No, pues ellos en esa agenda, que efectivamente es bastante general, algunos dicen que es vaga, pero la agenda lo lleva a ellos a que hay que pactar algunas cosas que ellos consideran valiosas, deseables para la transformación nacional, para el progreso del país. Entonces, que ya cuando se aterriza eso en algo concreto, vienen dificultades o vienen diferencias. Y, por ejemplo, esto de los oleoductos. Ya el ELN ha bajado un poco la guardia de lo que tuvo en un comienzo contra la industria petrolera y enseñarlos y ensañarse contra los oleoductos. Pero aún tiene unas tesis muy radicales.
muy radicales que hay que aproximar y que hay que limar para avanzar en una negociación. El doctor Juan Camilo Restrepo, negociador con la guerrilla del ELN a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos. En Quito se desarrollaron esas negociaciones, luego en La Habana. Después de comerciales nos va a responder, doctor Juan Camilo, cómo afecta la llamada paz total del gobierno de Gustavo Petro a los diálogos con la guerrilla del ELN. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado y ex jefe negociador con la guerrilla del ELN. Le preguntaba antes de comerciales, doctor Juan Camilo, el tema de la paz total, que esboza el presidente Gustavo Petro, ¿cómo puede reñir para el buen desarrollo de los diálogos que comenzarán en noviembre con el ELN? Yo creo, que Gerardo, que eso no va a reñir, pero también estoy convencido que el ELN no se va a dejar meter en el mismo canasto de las negociaciones con estos grupos narcodelincuentes con los cuales se va a abrir otro frente de negociaciones. Ellos quieren su individualidad, su especialidad. Por eso hoy en Caracas fue un comunicado del gobierno con el ELN. De manera que van a ser como dos pistas paralelas, el ELN seguirá con lo suyo y finalmente, no olvidemos, la negociación con el ELN es una negociación de carácter político, ellos son un grupo alzado en armas. Los otros son una posibilidad que se va a auscultar de cómo se puede apaciguar y negociar con unos grupos que son ante todo criminales y narcotraficantes, pero no tienen la connotación política histórica del ELN. Que eso lo ha dicho Antonio García. Claro, él es muy insistente y van a seguirlo insistiendo. Yo creo que el gobierno ha entendido eso y no va a forzar mezclar las dos negociaciones. La importancia de que ese anuncio haya sido en Caracas y el contexto de Venezuela en estos diálogos con el ELN, ¿cuál es? Bueno, que el ELN esté presente en muchas zonas geográficas de Venezuela ya no es un secreto para nadie. Que ha gozado de una cierta protección del gobierno de Venezuela tampoco es un misterio. De manera que eso es el desarrollo de unos negociadores que traen de La Habana, aterrizan en Venezuela, y es un país que ha sido llamado a ser garante en estas negociaciones. Yo creo que es una buena decisión esta del gobierno Petro, porque pretender con ese involucramiento que tiene el ELN hacer una paz con el gobierno colombiano a contrapelo de Venezuela, lo veo muy difícil. Por el contrario, si Venezuela se involucra como garante, que no quiere decir que ellos vayan a negociar, sino que van a hacer el papel del garante, que es más bien pasivo, pero puede, si se cuenta con la aquiescencia y con la buena voluntad de Venezuela, eso antes puede ayudar mucho a que fluyan las negociaciones con este grupo. Por esa particularidad que usted menciona en el sentido de la connivencia, digamos, del régimen de Venezuela con la guerrilla del ELN, hay quienes dicen, pero ¿cómo van a nombrar, digamos, de una especie, es garante, no árbitro, pero una especie de árbitro a que tiene partida tomada por uno de los dos bandos, en este caso el ELN, el otro el del gobierno, claramente tiene una cara jugada? ¿Usted lo ve así? Bueno, pero recordemos lo siguiente, esta no va a ser la primera vez que Venezuela es garante en unas negociaciones con el ELN. Venezuela era garante también en las negociaciones que nosotros en los tiempos del presidente Santos tuvimos con el ELN. Eran garantes Chile, Ecuador, Brasil, Noruega y Cuba y Venezuela. De manera que lo que está haciendo Venezuela es repetir su papel de garante. Retomarlo. Y creo que es bueno por la razón que acabo de mencionar hace un momento. Pero eso no quiere decir que ellos vayan a manejar la negociación. La negociación la tiene que manejar el Estado colombiano, el gobierno colombiano, en la mesa de negociación por boca de sus negociadores. El doctor Humberto de la Calle, que fue jefe negociador con la guerrilla de las FARC, dijo, sin el presidente Chávez habría sido imposible llegar a un acuerdo político con la guerrilla de las FARC, porque él le dio el impulso y el músculo político a ese proceso. Pasa lo mismo entonces con el ELN. Sin Maduro, ¿será muy difícil hacer un proceso con el ELN?
Yo creo que sería muy difícil. Y tanto más estando tan involucrados política, geográfica y en sus actividades en Venezuela. Porque si Venezuela fuera un país distante, pues santo y valga. Pero yo diría comprometer a Venezuela, a ayudar, como ayudó Chávez con las negociaciones con las FARC. Comprometer a Venezuela debe hacer parte de toda la arquitectura de la reestructuración de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Porque esas relaciones no es solo que se abran los puentes de Cúcuta y que pasen unos camiones. Eso es una cosa que políticamente es mucho más compleja, mucho más importante, y esta, a mi entender, debe ser una de las partes que el gobierno colombiano le ponga de presente a Maduro. ¿Y el tema de Cuba, doctor Juan Camilo? Bueno, con Cuba hubo un tratamiento, a mi entender, descomedido por parte del gobierno Duque. Cuba ha sido un país que siempre ha estado presente e interesado en la paz de Colombia. Fue anfitrión de las negociaciones con las FARC, fue garante también con el ELN. De manera que esto de que se le mandó al mundo de las tinieblas y se le señaló por el gobierno anterior ante Washington como un país proclive al terrorismo, porque no le devolvió unos negociadores que estaban amparados en un protocolo legítimamente firmado, creo que fue una equivocación. Equivocación que ahora se está subsanando y se le está haciendo un desagravio en ese sentido que nunca debió cometerse para con Cuba. Y que el presidente Petro le ha pedido precisamente a la Casa Blanca que la retire a la isla de ese listado de países auxiliadores o terroristas. Y Petro lo ha repetido y es lógico y me parece que es bien orientado y es razonable. Doctor Juan Camilo, ¿usted es optimista frente a estos diálogos? Lo veo bastante pesimista. No, yo no soy pesimista, trato de ser realista. Una cosa es comenzar la mesa de negociaciones el mes entrante, como anuncia hoy el comunicado de Caracas. Pero otra cosa es estar firmando un acuerdo de paz con el ELN. El ELN es supremamente complejo, es un grupo resabiado, es un grupo fuerte, no hay tal, como dijo el gobierno Duque, que lo entregaba disminuido. El ELN antes está más fuerte en el frente rural y en el frente urbano, tiene una gran capacidad de daño, de terrorismo, está financiado con el narcotráfico, está financiado con el secuestro, con la minería ilegal. Entonces la negociación no va a ser fácil, ni ellos se van a entregar de buenas a primeras a firmar cualquier cosa, ni tampoco le van a firmar un otro sí a lo que ya se acordó con las FARC. Ellos quieren su negociación propia y hay que armarse de paciencia, pero es una paciencia que vale la pena, porque si logramos hacer la paz con el ELN, Colombia habrá superado muchos años, casi décadas de violencia y sería una gran noticia para el país. Surgieron las dos guerrillas, las FARC en 1964, el ELN también, como FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional, en ese año bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, conservador como usted, doctor Juan Camilo Restrepo. El tema de la atomización del ELN, ¿tienen mando el COSE? O eso que los del Chocó son muy fuertes, que Pablito en Arauca es muy fuerte, son estructuras que independientes prácticamente, o si hay cohesión. Ellos evidentemente tienen una organización mucho más federal y mucho más descentralizada que las que tenían las FARC, mucho más. Pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar en una negociación. Ellos finalmente obedecen a unas directrices de sus congresos, de las líneas que trace el COSE, de manera que sí, son unos grupos más federales, pero eso no impide que se pueda negociar con ellos. Es un poco más difícil, pero es posible. ¿Y el tema de qué tanto se le debe dar al ELN? ¿Lo mismo que a las FARC? No, ahí sí es muy importante cuál es cómo está viendo esa negociación el gobierno. Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno. El gobierno Petro es ahora el responsable de esas negociaciones. Hay unas líneas rojas. Uno no puede ir a una mesa de negociación con el ELN a entregar la legalidad, la constitución, los presupuestos públicos, de manera que tiene que ser una negociación con mucha filigrana, delicada, pero no imposible. Pero tiene unas líneas rojas. ¿Qué exactamente se va a conceder?
Bueno, eso lo tendrán que decir en la mesa de negociación los emisarios del gobierno del presidente Petro. Hay quienes dicen que la paz con las FARC salió barata porque pues, son 10 curules y ese cuento de que se les iba a entregar el país a los guerrilleros pues no fue tal. Yo saqué como conclusión o como percepción de que ese tipo de cosas no le interesa mucho al ELN. No sé si ahora tengan una nueva visión, pero ellos no están sentándose en una mesa de negociación para que les den unas curules. Ellos mantienen su cuento de que ellos son representantes de la sociedad civil por la cual están negociando y no para ellos. Más que no creo que se les pueda halagar con unas curules adicionales en el Congreso. Tendrá que ser otro tipo de estrategia, otro tipo de lenguaje y otro tipo de propuestas. Eso sí, con justicia transicional. Sí, pues, al final tiene que haber una justicia transicional o algo parecido, tiene que haber entrega de armas, tiene que haber desmovilización y tiene que haber incorporación al final del proceso del ELN a la vida civil. De eso se trata una negociación de este género. Doctor Juan Camilo, ¿qué tanta falta hará Gavino en esas negociaciones? No creo, en las negociaciones de la mesa misma, él no participó en las del Ecuador, ahora tampoco creo que lo hará. Está muy enfermo. Yo veo que el que está teniendo como más preeminencia es Antonio García, pero al lado de él hay una serie de negociadores ya muy avesados del ELN que seguramente serán su equipo negociador, así como el gobierno tendrá el suyo. Usted, con la experiencia que tiene, ¿qué habría hecho hoy que dejó de hacer en Quito y en La Habana cuando negociaba en nombre del Estado colombiano con esa guerrilla del ELN? No, yo creo que lo que se hizo fue un buen comienzo. No concluyó porque finalmente se frustró la negociación, vino el nuevo gobierno, vino el torpe atentado del ELN a la escuela de cadetes, pero persistir siempre, persistir, esa es una vez un obispo me dijo, mire, recuerde que paciencia es una palabra que viene de paz. La paciencia es la técnica de la paz. Entonces hay que armarse de paciencia y no desesperarse si esto toma un tiempo. Ellos son muy detallistas, cada cosa la escriben, la mandan, la consultan con el COSE, van y vienen, pero hay que armarse de paciencia. Alguna cosa debe salir, si es que ellos entienden, digo el ELN, que es un momento histórico que no deben desaprovechar y que si no los va a dejar el tren de la historia y van a quedar simplemente como una guerrilla más llena de criminalidad, pero sin posibilidad de incidir sobre la vida del país. Juan Camilo Restrepo habla desde la experiencia, fue jefe negociador con la guerrilla del ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Nuestro invitado hoy a Entrevistas Canal 1. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Muy buenas noches. Noticentro 1 CMI. Comienza conteo regresivo para el reinicio de diálogos de paz con el ELN. Arrancan en noviembre. Venezuela, Cuba y Noruega serán los países garantes. Maduro recibe al canciller Leiva. Delegado de la ONU en Colombia hace llamado al cese del fuego a todos los grupos armados ilegales. Colombia condena agresión de Rusia a Ucrania. Exministros del gobierno Duque declaran en caso de corrupción del ex senador Mario Castaño. INVIMA denuncia nuevo ciberataque y secuestro de su información. Recortes a proyecto de reforma tributaria. Se eliminan los días sin IVA y no habrá más impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón. Ultimátum a generadoras de energía. O bajan las tarifas o impondremos medidas radicales, dice ministra de Minas. Operadores privados de transporte responden a la alcaldesa de Bogotá. No se está satanizando, dicen. Capturan a padre señalado de asesinar a su hijo de 5 años. Crimen causa indignación. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Cuenta regresiva para que el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN reactiven la mesa de conversaciones de paz. Los diálogos entre las dos partes iniciarán formalmente después de la primera semana de noviembre. El anuncio lo hicieron el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el máximo comandante del ELN, Antonio García, desde Caracas. Noticentro 1 CMI revela los detalles de lo que sigue para concretar la negociación.
El diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN no empezará de cero. Esta nueva negociación arranca con la agenda que ya establecieron después de años de conversación el gobierno Santos y esta guerrilla. Este diálogo parte de una condición de respeto a una historia, a una memoria de una organización, y parte también del respeto a la Constitución del 91 y todo lo que allí se consagra en relación con los cambios y los derechos de los ciudadanos de Colombia. La agenda tiene 6 puntos. El primero de ellos es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Aquí, los dos grupos de negociadores se comprometen a recibir las colaboraciones de la sociedad civil para construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones. A medida que haya participación de la sociedad, podemos decir que se pueden construir escenarios de democracia que requiere Colombia. El segundo punto de la agenda común se denomina Democracia para la Paz, en el cual se busca realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad, así como se plantea cambiar el marco normativo de las protestas y manifestaciones públicas, el tratamiento de conflictos y la construcción de ciudadanía. El tercer punto de la agenda se denomina Transformaciones de la Paz, que incluye cambios de democracia, planes integrales, opciones económicas y productivas para la recuperación de las zonas abandonadas por el gobierno y afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado. El cuarto punto que abordarán después de la primera semana de noviembre es el de las víctimas, en el cual las dos partes se comprometen a buscar el reconocimiento de las víctimas y sus derechos, así como el tratamiento y la resolución de su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación y los compromisos de no repetición y el no olvido. Sobre el cese bilateral, estamos en una fase de construcción de confianza. En su momento, según lo que se acuerde en el reinicio de la mesa de conversaciones, la sociedad colombiana y el mundo conocerá los avances y las decisiones en esa materia. El quinto punto de la agenda es el llamado fin del conflicto armado. Este punto incluye el desarme y cese al fuego, el fortalecimiento de la expresión política del ELN y programas de reinserción de los más de 4.000 miembros que ahora tiene la guerrilla, así como la definición de su situación jurídica y las garantías de seguridad una vez se desmovilicen. Quien piensa que el problema son las armas está equivocado, porque ya era hora que Colombia hubiese cambiado. Sin embargo, seguimos en lo mismo. Quiere decir que esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado. El último punto que negociarán las partes es el de la implementación. Aquí ya se incluye una modificación sustancial y es que las dos partes han dicho que todo lo acordado se irá implementando inmediatamente y no como sucedió con las FARC, en que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Cualquier cosa que se acuerde es entre las partes y lo que se va acordando se va cumpliendo. Unos nuevos diálogos que en los próximos días permitirán conocer la sede de la mesa y si ésta será rotativa. Esta noche el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al canciller Álvaro Leiva. El encuentro se produce horas después de que se anunciara la reactivación de los diálogos de paz con el ELN, proceso que tiene a Venezuela como país garante. En la reunión se discutió la reactivación plena de las relaciones binacionales y el papel de Venezuela en las negociaciones de paz. Y desde Venezuela, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, habló con Noticentro 1 CMI sobre el reinicio de los diálogos del gobierno del ELN. Hizo además un llamado a otros grupos armados para que cesen la violencia en Colombia. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, elogió la decisión de iniciar un diálogo formal entre el gobierno de Colombia y el ELN. Es un día histórico, es un día importante, es un día muy positivo. Naciones Unidas celebra esto que se alcanzó el día de hoy, que si bien es un inicio, es un paso muy importante hacia lo que esperamos sea un proceso muy exitoso y que sea para que la paz llegue a todos los territorios del país. Hizo un llamado a otros grupos armados para que se sumen a la paz y cesen la violencia. Para buscar un cese al fuego, inclusive un cese al fuego multilateral,
y el secretario general ha hecho eco de ese llamado en el pasado para a estos grupos para que cesen la violencia, para que ojalá acojan ese llamado a cese al fuego. Carlos Ruiz Massieu destaca el inicio de los diálogos que se darían en el mes de noviembre. Es muy positivo, es que no solamente se reencuentran, se reanudan los diálogos, sino se mantiene la estructura o la arquitectura original de del proceso, en el cual hay países garantes, en este caso Cuba, Venezuela y Noruega. Hay disposición por parte del ELN para llegar a un cese al fuego, dice la ONU. Han expresado su disposición para buscar, para perseguir ese cese al fuego bilateral y ciertamente un cese al fuego pues siempre va a traer beneficios. En la entrevista con este noticiero, Carlos Ruiz dijo que en el gobierno del presidente Duque se intentó un acercamiento como este, pero no se logró. En la administración anterior estuvimos pues, viajando durante 2 años a La Habana a ver a la delegación, buscando espacios de voluntad para reanudar estos diálogos. No se pudo. La ONU seguirá siendo garante del diálogo y de los compromisos que se adquieran por parte del gobierno colombiano y los grupos armados. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que espera que el ELN demuestre con hechos su voluntad de paz. De acuerdo con el jefe de la cartera de defensa, por ahora se inician unas conversaciones preparatorias con el ELN para posteriormente convenir unos puntos de negociación. Esperamos todo el gobierno, actos que demuestren la buena voluntad y la buena fe de estas organizaciones en el ofrecimiento que ha hecho el gobierno, de manera que cesen en sus actividades ilegales. Según el ministro Velásquez, en la medida en que se van formalizando las conversaciones, se irán estableciendo requerimientos por parte del gobierno nacional. En el Congreso, como era de esperarse, provocó diversas reacciones el reinicio de los diálogos entre el gobierno y el ELN. El primero en apoyar el reinicio de la mesa de negociaciones con el ELN fue el opositor ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Todo lo que sea generar paz para poder trabajar es buenísimo para todos los colombianos. El senador ponente de la Ley de Paz, Ariel Ávila, recibe con optimismo este anuncio. Yo soy mucho más optimista en esto por una cosa muy sencilla, porque en una democracia como esta, las condiciones para que la oposición hubiesen llegado ya están dadas, ahora somos gobierno y por ende no hay por qué estar armados. Paloma Valencia, senadora de la oposición, tiene reparos a este anuncio. Apresurado me parece apresurado porque es que primero no hay garantes. ¿Cómo le van a decir a uno que un dictador acusado por la ONU de violar los derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad le tiene que dar garantías a los colombianos cuando se negocia con un grupo terrorista y narcotraficante como el ELN? El exnegociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle, por el contrario, es optimista. Hay buenas noticias o rumores de que es posible que esta vez, repito, el ELN encuentre que es el momento adecuado históricamente para dar ese paso. Desde Cambio Radical, David Luna también celebró el anuncio, pero advirtió que el tema difícil será la negociación con las bandas criminales. Colombia firmó junto a 46 países más una declaración en la que se condena la posición de Rusia de anexar 4 regiones de Ucrania a su territorio. El documento fue suscrito en el marco de la sesión número 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Rusia por la anexión de 4 regiones de Ucrania. En el documento señalan que rechazan en los términos más enérgicos los falsos referéndums ilegales de Rusia en Ucrania y el anunciado intento de anexión ilegal de las regiones de Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla en Ucrania. Asimismo, instan a apoyar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Entre los 46 países firmantes del documento, además de Colombia, se encuentran precisamente Ucrania, también Estados Unidos, España, Japón, entre otros. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a las declaraciones de los exministros del gabinete de Iván Duque, quienes fueron citados a la Corte Suprema como parte del proceso del exsenador o contra el exsenador Mario Castaño, detenido por corrupción.
Los convenios Acúdete al Parque del Gobierno Nacional hacen parte de la investigación por corrupción que enreda al ex senador Mario Castaño. En su indagación, la Corte Suprema llamó a declarar como testigos a varios exministros del gobierno Duque para establecer si hubo lobby en las carteras. El exministro del Deporte, Ernesto Lucena, rindió su versión y dijo que no conoció sobre algún acto de corrupción en su ministerio, pese a que Castaño sí visitó la entidad. Tengo el registro de una entrada al ministerio del senador Mario Castaño, pero eso simplemente fue, me imagino que a llevar a alguno de los alcaldes que mencioné en la reunión. Después, en una reunión, la doctora Carolina Bretón me dice, el senador Castaño asignó a una persona. Carolina Bretón, exfuncionaria del ministerio, dijo que sí hubo contactos con emisarios de Castaño, pero bajo un trato netamente laboral. Juan Carlos Martínez se presentó como asesor del senador Mario Castaño y en esa condición de solicitar la atención desde el Ministerio del Deporte era atendido y la relación técnica se le brindaba bajo ese entendido. Daniel Palacios, exministro del Interior, entregó su declaración escrita y dijo que no tuvo contacto con los emisarios de Castaño. Entre los testimonios que recogió la Corte está el de Lorena Cañón, testigo estrella de la Fiscalía, quien anunció que tendría información contra un ex asesor del Ministerio del Interior implicado en los hechos de corrupción. ¿Cuántas veces fui al Ministerio del Interior? ¿Qué hice en el Ministerio del Interior? ¿Cuántas veces entré al Ministerio de Hacienda a hablar con el vice Londoño? Entré 2 veces. Podría repetirles y narrarles exactamente lo mismo. El ex senador Castaño aceptó cargos y en los próximos días la Corte leerá su condena por liderar una red de corrupción. El INVIMA suspendió los servicios a través de su plataforma virtual tras un ciberataque en el que secuestraron la información de la entidad. A través de un comunicado, el INVIMA informó que la entidad tuvo que deshabilitar el portal www.invima.gov.com, así como las conexiones con los servidores físicos y virtuales, después de que se registrara en lo corrido de este año el segundo ciberataque contra los sistemas del Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En el mismo comunicado también se señala que la información, privacidad y confidencialidad de los datos que maneja la entidad se encuentran protegidas. Algunos trámites como la autorización de importación de medicamentos vitales no disponibles y la liberación de lotes, entre otros, están pendientes de habilitar a través de canales alternos. Francisco Rossi, director del INVIMA, dijo en un video a través de redes sociales que se trata de un nuevo caso de secuestro de información. Bueno, es que los ciberdelitos en Colombia van en aumento. Se han presentado más de 19.000 denuncias. El mayor Adrián Ramos, jefe del Centro Cibernético de la DIJÍN de la Policía Nacional, reveló a este noticiero las cifras más recientes relacionadas con delitos informáticos perpetrados en 9 meses de este año. Hemos identificado más de 19.700 casos que han sido denunciados por los colombianos, en donde se connotan tipos penales como la obstaculización a sistemas informáticos y el hurto por medios informáticos. Estas son las modalidades de robo más frecuentes que se presentan en la web. Es el link en el cual solicita al ciudadano que cambie o mejor que suministre la información de validación para poder obtener la clave y el código para capturar y poder secuestrar, digamos, el WhatsApp del administrador de dicho usuario. Los delitos informáticos aumentaron drásticamente frente al año 2021. Con relación al año inmediatamente anterior hay un incremento de más del 24%. Las capturas también aumentaron. Hemos capturado 164 personas vinculadas por delitos informáticos y más de 41 correspondientes a pornografía con persona menor de 18 años. Hay indignación por la muerte de un menor de 5 años a manos presuntamente de su padre. El sujeto señalado del crimen fue capturado y permanece a esta hora en una estación de policía de Girardot. Listo, todas las patrullas, adelante, Piscilago, tenemos seria información de encontrar al individuo que cometió el hecho. La policía de Tolima y de Cundinamarca realizaron un plan candado con el fin de dar con el paradero del sujeto de 50 años de edad que intentaba escapar en un bus intermunicipal hacia la ciudad de Cali. Todas las especialidades, policía judicial, inteligencia, nuestra seccional de tránsito y transportes y infancia y adolescencia. El papá del menor intentó sobornar a los policías para que lo dejaran escapar, por lo que fue capturado por cohecho. Gabriel González habría asesinado a su hijo de 5 años de edad como una forma de venganza hacia su expareja, así lo revelan varias conversaciones.
Hora fallecimiento 3:55 AM. Asfixia mecánica. No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesley, sin Tricitico, ni mucho menos yo. Felicidades. El crimen del pequeño se cometió en un hotel de Melgar, Tolima. A esta hora se lleva a cabo una velatón en el hotel donde fue asesinado el pequeño Esteban Cubillos. Aberrante. Una millonaria recompensa ofrecieron las autoridades en Cali por información que permita dar con los responsables del asesinato de 5 personas. Hasta 100 millones de pesos ofrecieron las autoridades para ubicar a los 9 sujetos que llegaron hacia la 1:15 de la madrugada al sector de Brisas de Mayo del barrio Siloé y asesinaron a 5 hombres cuando departían por fuera de una vivienda. Ha sido asesinado el joven Carlos Andrés Jiménez, de 35 años, tenía 5 heridas por arma de fuego. Ha sido asesinado Arley Sánchez, de 34 años, Víctor Alfonso Castro Cabezas, de 28 años, Esteban David Vázquez, de 23 años, y una persona sin identificar, un señor de 55 años. Según la policía, 2 de las víctimas presentaban anotaciones judiciales por tráfico de drogas, así como porte ilegal de armas de fuego, y una de las causas de múltiple crimen está relacionada con disputas entre bandas de microtráfico que delinquen en la comuna 20 de Cali. La ministra de Agricultura, Cecilia López, reveló detalles de la forma como el gobierno pretende entregar 3 millones de hectáreas de tierra. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió investigar a los promotores de las invasiones de tierras. En un debate de control político sobre invasiones en la Comisión Quinta de la Cámara, la ministra de Agricultura dijo que se revisará con filigrana la compra de tierras para la reforma agraria. El primero es la titulación, que ya empezó, ya llevamos más de 600.000 hectáreas que estamos entregando título. El segundo es la SAE, que ya vamos en noviembre a entregar tierra en arriendo a campesinos. El tercero es la compra de tierras, donde entra la propuesta que hizo Fedegan, en donde se va a manejar con filigrana. O sea, vamos a mirar las tierras, cuáles son las tierras que se van adecuadas de lo que ellos nos ofrezcan. Después el IGAC entra a mirar los rangos de precios. Después se hace el catastro multipropósito. Por su parte, el ministro de Defensa explicó que no se ha dado ningún plazo a la policía para intervenir. El gobierno no ha dado orden a nadie para que dentro de las 48 horas siguientes a esa orden se hagan desalojos de las fincas. Esta es una acción y un término señalados por la ley, no por ningún funcionario. Desde la SAC cuestionaron y pidieron al gobierno atender las invasiones. Se puede hacer la reforma agraria, pero que unos pocos, alegando conflictos históricos, que unos pocos, alegando su necesidad de acceder a la tierra, violen la Constitución y la ley. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a aceptar que eso ocurra en Colombia? Hoy el gobierno entregó más de 290.000 títulos de tierras y esperan completar 1 millón al finalizar el año. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, entregó 297.000 hectáreas en títulos de tierra a 10 resguardos indígenas. De esta manera arranca el proceso de formalización de tierras en el país en uno de los ejes centrales de la reforma agraria que impulsa el gobierno nacional. Se entregaron los primeros títulos a comunidades indígenas que en su primera etapa representa 297.000 hectáreas en 10 departamentos. Entrará la Agencia de Desarrollo Rural a acompañar a esas familias con los proyectos productivos y la vocación que exista en esa tierra. El funcionario señaló que ya se tiene un objetivo para seguir formalizando tierras a lo largo del territorio nacional. De 681.000 que están listas para entregar. Estas próximas semanas estarán funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras en Córdoba, en Sucre, en otras regiones del país, en Popayán, en Quibdó, haciendo entrega de estos títulos. Finalmente dijo que se trabajará con el Agustín Codazzi para tener un inventario del número de hectáreas y evaluar precios, avalúos y cantidades en lo que será la adjudicación de nueva tierra a campesinos. Las autoridades desmantelaron una red dedicada a la falsificación de libretas militares. 11.000 de estos documentos fueron expedidos de manera fraudulenta.
Cayó la banda dedicada a la venta fraudulenta de libretas militares en el país. 2 militares activos y 2 retirados pertenecían a este grupo delincuencial. Aproximadamente más de 11.500, libretas militares. Logramos documentar al menos 37 eventos en los cuales 4 personas, 2 de ellas activas del ejército y 2 de retirados, estarían también detrás de esta estructura criminal. Durante meses, las autoridades le siguieron la pista a las 5 personas que desde el interior de la institución adelantaban las ventas ilegales. Aproximadamente entre 2 y 37 millones era el costo del servicio criminal que ofrecía esta estructura criminal. Tendrán que responder por los delitos de falsedad y también los delitos de fraude procesal. La banda operaba en el Caquetá, Cali, Fusagasugá, Bogotá y Tunja. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó la atención de los migrantes en Bogotá. Aseguró que es un modelo a seguir a nivel internacional. La atención a los migrantes fue el tema central del encuentro entre la alcaldesa Claudia López y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Blinken destacó los centros Integrarte y aseguró que es un modelo digno de replicar. Esto es increíble. Lo que hemos visto hoy es lo que podría ser un modelo para muchos otros lugares, donde en un mismo lugar las personas pueden reunirse para tener el estado de protección temporal con sus tarjetas, recibir servicios. Y el próximo paso no solo consiste en la inclusión legal, sino también la inclusión laboral y social. Bogotá tiene 500.000 ciudadanos venezolanos, el 20% de los migrantes que hay en el país. La Corte Constitucional advirtió que el Estado colombiano está obligado a atender a las migrantes en estado de gestación. La Corte indicó que los controles prenatales y de asistencia del parto están dentro de los servicios que el Estado debe brindar gratuitamente a las mujeres gestantes en condición migratoria irregular. Los operadores privados de transporte en Bogotá respondieron a las críticas de la alcaldesa Claudia López y advirtieron que tildarlos de mezquinos y saboteadores es satanizarlos y alimentar la antipatía contra el sistema. A través de esta carta, los 17 operadores privados de transporte le respondieron a la alcaldesa Claudia López, quien en días pasados los tildó de mezquinos y de estar detrás de las demandas contra el operador público La Rolita. No saboteen La Rolita. No sean mezquinos con Bogotá. El discurso de la alcaldesa sataniza a los actores privados, caldea los ánimos y la animadversión por el sistema. Aseguran que Transmilenio tiene conocimiento detallado de los costos reales de la operación, por lo que califican de desafortunadas y equivocadas las declaraciones de la mandataria. Este tipo de mensajes lo único que hacen es radicalizar aún más la antipatía que parte de la ciudadanía siente por el SITP y el sistema Transmilenio, lo que termina legitimando en el imaginario colectivo actividades como la evasión del pago del pasaje, la falta de cultura ciudadana y hasta la violencia contra la infraestructura, la flota y los conductores. Finalmente aseguran que no tienen ninguna rivalidad con La Rolita y niegan estar detrás de las demandas que buscan tumbarla. La Procuraduría pidió el testimonio de varios artistas vallenatos que participaron de la fiesta en el pabellón de extraditables de La Picota. Los artistas vallenatos Ana del Castillo, Mono Zabaleta y Churo Díaz fueron citados por la Procuraduría a una diligencia de declaración en el marco de la indagación preliminar que abrió el organismo por la celebración de un festejo en el pabellón de extraditables de La Picota del 24 al 26 de septiembre. Vamos a organizar una serie de pruebas, ahí tendremos que escuchar y mirar quiénes eran los guardianes que estaban de turno, cómo se dieron esas autorizaciones, cómo entró un conjunto vallenato completo, cómo entraron cantantes. Es decir, todo eso ya empezamos a hacer una ordenación probatoria para recoger los elementos probatorios suficientes y tomar las determinaciones del caso. El presidente del Congreso, Roy Barreras, al recibir la solidaridad de sus colegas del Senado por su dificultad de salud debido a un cáncer de colon que le fue diagnosticado, dijo que es imposible temerle a la muerte cuando se sabe que es un camino de trascendencia. Roy Barreras, que inició hoy los procedimientos para el tratamiento del cáncer que le diagnosticaron, preside esta noche la plenaria del Senado, en medio de voces de aliento de sus colegas, y respondió declarando que la muerte es un paso para trascender. Es imposible temerle a la muerte cuando sabes que es un camino de trascendencia. Y lo que hay que hacer, porque la muerte, senador Name, como decían los estoicos, es un problema de los demás, de los que se quedan. De los que aquí estamos, el compromiso es la vida, y la vida se vive haciendo y siendo útil. Así que aquí estoy, aquí me quedo, como diría un expresidente de su partido.
Barreras agradeció los gestos de solidaridad y les pidió a los senadores que se hagan periódicos exámenes de salud. La Comisión Primera del Senado archivó un proyecto de reforma al Consejo Nacional Electoral que no tenía el apoyo del gobierno ni de los directivos de la organización electoral. Con una votación de 13 contra 7, naufragó hoy en su primer debate en el Senado una reforma constitucional presentada por el Partido Alianza Verde para modificar la arquitectura electoral colombiana, prácticamente dejando sin funciones electorales al registrador nacional y entregando al Consejo Electoral la total organización de las elecciones. Bueno, esta vez no se pudo, pero hemos dicho que volveremos a insistir ya el año entrante por efectos del calendario electoral. Colombia necesita que la autoridad electoral sea independiente. Punto. Eso es todo lo que queremos transmitir. El pacto histórico votó unánimemente el proyecto. Los partidos que históricamente han defendido este sistema electoral colombiano se juntaron hoy nuevamente y lograron hundir este proyecto. Yo no podría decir que viene hundido, pero yo creo que la decisión, numéricamente hablando, demuestra qué tanta acogida tenía el proyecto en la Comisión Primera, y las cifras que se muestra es que no tenía ninguna acogida. Los congresistas derrotados le pedirán al gobierno del presidente Petro que respalde el proyecto que volverán a presentar el año entrante. El Consejo de Estado admitió las demandas de los partidos liberal y conservador en las que solicitan la realización de un nuevo escrutinio de los resultados de las elecciones del Senado. 7 meses después de las elecciones legislativas continúa la controversia en torno a unos votos que aparecieron a última hora. El Consejo de Estado admitió una demanda del Partido Conservador que pide un reconteo alegando un presunto fraude. Nosotros queremos el reconteo de toda la votación. Los conservadores luchan jurídicamente por obtener la curul 16, que consideran debe asumir Esperanza Andrade. Nosotros teníamos esas 16 curules ya asignadas para el Partido Conservador. Y de un momento a otro, 8, 10 días después, 15 días después, salen con que aparecieron 1 millón de votos y nos quitan la curul 16 y otro partido adquiere una curul más. La demanda admitida al Partido Liberal lucha por la curul 15, que consideran debe asumir Sara Castellanos. Lo que ordenaría el Consejo de Estado es una recomposición del Senado de la República, donde en nuestro criterio el 99% continuaría siendo el mismo Senado de la República y solo variaría el 1%, que es lo que nosotros buscamos. 1.700.000 habitantes de Bogotá participaron del simulacro de evacuación. A las 10:30 de la mañana sonaron las alarmas. 1.7 millones de bogotanos atendieron la señal y evacuaron edificios, casas y oficinas. Demuestran su compromiso para poder minimizar las condiciones de riesgo en la ciudad y obviamente proteger a cada uno de los capitalinos. La alcaldesa Claudia López evacuó por un tobogán vertical desde el piso 5 de la Torre Colpatria. Me consta que funciona, me lancé, usé el tobogán y funcionó perfecto. En cuestión de segundos realmente llegué con toda protección. En la avenida Boyacá, en una obra del acueducto, se hizo el rescate de un obrero en un espacio confinado, a más de 8 metros de profundidad. Las 2 personas simularon el estar operando en el momento del sismo, resultan afectadas dentro del socavón o la zanja. En el Parque Salitre Mágico se simuló una emergencia en la atracción más alta. En la versión número 14 del simulacro contra sismos participó el 62% de los ciudadanos registrados. Al menos 15 personas muertas y 21 heridas dejó un nuevo motín en una cárcel de Ecuador. Anuncian los ganadores del Nobel de Física. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CDMI. Una nueva masacre se vivió en la madrugada de hoy en la cárcel Cotopaxi número 1, en el centro de los Andes de Ecuador. Al menos 15 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en una riña entre reos. La prisión alberga a unos 4.300 presos y es una de las más grandes e importantes del país, en cuyo sistema carcelario se han registrado 8 matanzas entre reos desde febrero de 2021, que dejan más de 400 fallecidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró los avances rápidos y potentes de su ejército en el sur y el este del país, asegurando que decenas de localidades habían sido reconquistadas de manos de los rusos en las 4 regiones que fueron anexionadas por Moscú.
La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física a los científicos Alain Aspect de Francia, John F. Clauser de Estados Unidos y Anton Zeilinger de Austria, especialistas en física cuántica. Los miembros del comité destacaron que los galardonados han llevado a cabo experimentos pioneros con estados cuánticos entrelazados, en los que dos partículas se comportan como una sola unidad, incluso cuando están separadas. Los resultados han despejado el camino hacia una nueva tecnología basada en la información cuántica. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló los cambios al proyecto de reforma tributaria. Se eliminan los días sin IVA y no habrá más impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón. El gobierno y las comisiones económicas del Congreso definieron el informe de ponencia de la reforma tributaria que tendrá un menor recaudo a lo esperado inicialmente. El monto estimado será de 22 billones de pesos. En los cambios que se dieron al final del informe está la eliminación de mayores impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón. Sin embargo, no se podrá deducir las regalías en el impuesto de renta. Se excluyeron de la ponencia los días sin IVA y la propuesta de más penas a los evasores. Parece que es una buena cifra, pues obviamente es un poco menos la que había previsto el gobierno, pero dicho sea de paso aumenta gradualmente hasta llegar a 25 en el último año de gobierno. Gran parte del informe de ponencia mantuvo los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y los ponentes de las comisiones económicas del Congreso, como por ejemplo los impuestos a los dividendos y a las ganancias ocasionales. Con esta reforma, por fin Colombia alcanza la tributación como porcentaje del Producto Interno Bruto de un país latinoamericano. En el impuesto al patrimonio se definió la tabla de tarifas. A partir de los 3.000 millones de pesos se aplicará 0,5%, desde 5.000 millones será 1% y 10.000 millones de pesos tendrá que pagar el 1,5%. La ministra de Minas, Irene Vélez, lanzó un ultimátum a las generadoras de energía para que reduzcan las tarifas de ese servicio. Así lo anunció desde Cartagena la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al señalar que el próximo viernes se llevará a cabo la reunión con las generadoras y comercializadoras de energía que presentarán la propuesta de reducción de tarifas. Les estamos pidiendo, por favor, que se tomen esto en serio porque esto es una crisis ciudadana de verdad. Sí, de aquí al viernes, que es el periodo que hemos concebido para esta renegociación, no hay un aporte significativo por parte de las empresas, tendremos que tomar unas medidas más radicales y eso tiene que ser así. Frente al porcentaje que se establecerá para la tarifa de energía en el país, la jefe de la cartera aseguró que será diferente en cada zona. Esos diferentes componentes de la tarifa van a variar también dependiendo de cada una de las regiones. En ese sentido, el porcentaje no se va a saber, sino que va a depender de la región, o sea, no hay un porcentaje nacional estándar. Según la veeduría, los recibos en ciudades como Cartagena han aumentado en un 200%. El Banco Mundial estima un crecimiento de la economía colombiana de 7,1% este año. En las proyecciones del Banco Mundial, la economía colombiana crecerá en 2022 7,1%, siendo uno de los mejores resultados en América Latina. El alza de precios de las materias primas serán la razón principal. Sin embargo, para 2023 se presentará una desaceleración por el entorno externo y pasará al 2,1%. Parte de ello podría ser explicado un poco por ese aumento en tasas de interés que ha hecho el Banco de la República con el fin de enfriar un poco la economía y controlar la inflación. Para América Latina se proyecta un crecimiento del 3%. El gobierno del presidente Gustavo Petro advirtió esta noche que la solución al problema de La Mojana tendrá como prioridad la atención a la población antes que las obras que están proyectando y que han demostrado que no pueden detener las periódicas inundaciones en esa zona del país. En un debate de control político que promovieron parlamentarios, gobernadores y alcaldes de Córdoba, Bolívar y Antioquia de la zona de influencia de La Mojana, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Javier Pava, advirtió perentoriamente esta noche en el Senado que el gobierno tiene como prioridad atender a miles de las familias de la región de La Mojana que desde hace un año están viviendo bajo el agua. Nosotros vamos a cambiar el enfoque de la atención de La Mojana, de pasar de Caregato a atender a las familias. Por eso el despliegue de trabajo técnico y que estamos realizando desde la unidad es allá en el barrio, es allá en Sucre, es San Benito de Abad, es en Echí, es en todos los barrios afectados.
El director Javier Pava reveló que para atender la ruptura del muro de Caregato se han invertido hasta ahora 40.000 millones de pesos y que las obras no han avanzado ni el 10%, por lo que por ahora no dará ni un peso más para este proyecto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,52% a 1.197 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 15,15% a 32 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más bajó, con una pérdida de 11,76% a 7 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,37% a 2.297 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.484 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.330 pesos y la venden en 4.380 pesos. Un euro cuesta 4.488 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 19 centavos. El azúcar se transó en 17,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86 con 39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $91 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.297 pesos.